El viento del mar Caribe acaricia mi rostro mientras escribo estas líneas bajo la tenue luz de un candil. La piel de mis manos, curtida por el sol y los años de campañas, muestra las marcas del tiempo que ahora me obsesiona. Yo, Juan Ponce de León, conquistador de Puerto Rico y fiel servidor de la corona de Castilla, contemplo el horizonte desde la cubierta de mi carabela capitana, sabiendo que mañana podríamos avistar las costas de esa tierra prometida que los indios taínos llaman Bimini. Todo comenzó durante mis años como gobernador de la isla de San Juan, cuando mis oídos captaron por primera vez los relatos susurrados entre los nativos. Hablaban de una isla al norte donde brotaba una fuente milagrosa cuyas aguas devolvían el vigor de la juventud a quien las bebiera. Al principio, lo tomé como simples fantasías de gente primitiva, historias para entretener a los niños en las noches calurosas. Pero con el paso de los años, mientras sentía cómo el peso del tiempo se asentaba sobre mis huesos, esos relatos comenzaron a adquirir un matiz diferente. Los ancianos taínos juraban conocer a hombres que habían viajado a esa tierra y habían regresado rejuvenecidos. Algunos de mis propios hombres, castellanos curtidos en 1000 batallas, comenzaron a dar crédito a esas historias. Mi señor don Juan, me dijo una noche mi fiel escudero Rodrigo, el cacique Agüeybaná el joven me ha confirmado que su tío viajó hacia el norte y regresó con el vigor de un muchacho de 20 años. Recuerdo haber soltado una carcajada incrédula, pero en mi interior, la semilla de la curiosidad ya había sido plantada. En el año del señor de 1512, regresé a España para presentarme ante el rey Fernando. Los años de servicio en el Nuevo Mundo me habían granjeado cierta reputación y riqueza, pero también habían cobrado su precio en mi cuerpo. A mis 53 años, los dolores me recordaban cada batalla, cada cabalgata, cada noche durmiendo sobre el suelo húmedo de las selvas tropicales. Su Majestad, le dije al rey mientras me arrodillaba en la sala de audiencias del Alcázar de Sevilla, solicito vuestro permiso para organizar una expedición hacia el norte de las Antillas, donde, según numerosos testimonios, existe una gran isla o acaso parte del continente, rica en oro y especias. No mencioné la fuente. ¿Cómo podría explicarle al rey católico que uno de sus conquistadores, un hidalgo de Sant Hervás de Campos que había luchado en la reconquista de Granada, ahora perseguía un cuento de viejas? En su lugar, HABL con acento agudo de nuevas tierras para la corona, de riquezas y almas para convertir a la fe verdadera. El rey Fernando, siempre ávido de extender sus dominios, me concedió la capitulación con una condición: descubrid esas tierras a vuestra costa, don Juan, y os nombraré adelantado de ellas si resultan ser lo que prometéis. Salí de la audiencia con el pergamino real en mis manos temblorosas, no sé si por la emoción o por la edad que comenzaba a traicionarme. El 3 de marzo de 1513, después de meses de preparativos, zarpamos del puerto de San Germán con 3 naves, la Santiago como capitana, y las carabelas Santa María de Consolación y San Cristóbal. Conmigo viajaban 200 hombres, entre marineros, soldados y algunos indios taínos que servían como intérpretes y guías. Entre ellos se encontraba un anciano llamado Hatuey, quien aseguraba haber visto la fuente con sus propios ojos en su juventud. Está rodeada de piedras que brillan como el sol, me dijo una noche mientras navegábamos hacia el norte, y el agua es tan clara que parece aire líquido. Un solo sorbo, y sentirás cómo la vida vuelve a fluir por tus venas. Sus palabras alimentaban mi esperanza, aunque la razón me advertía sobre la locura de nuestra empresa. ¿Acaso no era esto una afrenta a Dios? ¿No es Él quien determina nuestros días en la tierra? Sin embargo, en mi defensa diré que no era solo vanidad lo que me impulsaba. Un hombre joven puede servir mejor a su rey y a su Dios. Con más años por delante, podría conquistar más tierras para España, convertir más almas para Cristo. ¿No sería eso un noble uso del milagro que buscaba? Después de varios días navegando entre pequeñas islas que los nativos llamaban Bahamas, avistamos tierra el 27 de marzo, domingo de Pascua Florida. La costa se extendía hasta donde alcanzaba la vista, cubierta de una vegetación exuberante que nunca había visto en mis años en las Antillas. Tierra de Pascua Florida, proclamé mientras desembarcábamos en una playa de arenas blancas, clavando el estandarte de Castilla en ese suelo que pisaban pies europeos por primera vez. En honor a la festividad y a la abundancia de flores que adornaban el paisaje, así decidí nombrarla. Los nativos que encontramos eran diferentes a los taínos, más altos, más fieros en su aspecto. Se hacían llamar Calusa y nos recibieron con una mezcla de curiosidad y recelo.
A través de nuestros intérpretes, pregunté por la fuente milagrosa. Sus rostros se ensombrecieron, y algunos hicieron gestos como para alejar espíritus malignos. Los ancianos conocen el lugar, me dijo finalmente uno que parecía ser su jefe, pero está protegido por espíritus poderosos. Ningún extranjero ha sido digno de beber de sus aguas. Sentí que estábamos cerca. Ordené establecer un campamento mientras organizaba partidas de exploración hacia el interior. Durante las semanas siguientes, recorrimos lo que parecía ser una inmensa península. Encontramos vastos pantanos donde acechaban bestias semejantes a grandes lagartos, bosques impenetrables y numerosos ríos de aguas cristalinas. Cada manantial, cada lago, cada corriente de agua dulce despertaba en mí la esperanza. ¿Sería esta la fuente legendaria? En uno de esos viajes, nos topamos con un grupo de nativos que nos llevaron a un manantial de aguas sulfurosas que brotaba de la tierra con un burbujeo constante. El olor era intenso, pero el agua resultaba tibia y agradable al tacto. Muchos han sanado sus heridas y dolencias en estas aguas, nos explicó el guía indígena. No pude resistir la tentación. Me despojé de mi armadura y me sumergí en aquellas aguas, rezando en silencio por un milagro. El calor aliviaba el dolor de mis articulaciones, y por un momento me sentí rejuvenecido. Pero al salir, mi reflejo en el agua me devolvió la misma imagen. La de un hombre entrado en años, con el pelo entrecano y las arrugas marcando el rostro. No era la fuente que buscábamos. Nuestra búsqueda se vio interrumpida cuando los Calusa, que inicialmente nos habían tolerado, comenzaron a mostrarse hostiles. Quizás temían que encontráramos su tesoro sagrado, o tal vez simplemente se cansaron de nuestra presencia en sus tierras. El ataque llegó al amanecer, cuando un grupo de exploradores se había adentrado en el territorio en busca de un río del que hablaban los nativos con especial reverencia. Flechas envenenadas silbaron en el aire, y varios de mis hombres cayeron antes de que pudiéramos organizar una defensa. Yo mismo recibí una herida en el muslo que, aunque no parecía grave al principio, con el paso de los días comenzó a supurar y a causarme fiebres. La ironía no escapaba a mi entendimiento. Había venido buscando la juventud eterna y ahora la muerte me acechaba en estas tierras extrañas. Debemos regresar a Cuba, mi señor, me insistía el capitán Antonio de Mendoza, mi segundo al mando. Allí podrán atender vuestra herida adecuadamente. Resistí cuanto pude. Cada día que pasábamos en la Florida era un día más de búsqueda, una oportunidad más de encontrar la fuente. Pero finalmente, debilitado por la fiebre y presionado por mis oficiales, accedí a regresar. Navegamos hacia el sur bordeando la costa de esta nueva tierra que había reclamado para España. A pesar de mi estado, tomé notas detalladas de cada bahía, cada accidente geográfico, cada posible ubicación para futuros asentamientos. Si no podía encontrar la juventud eterna, al menos legaría un mapa preciso a los que vinieran después. Durante las largas noches en mi camarote, mientras la fiebre me consumía, tuve tiempo para reflexionar sobre mi búsqueda. ¿Había sido todo una fantasía? ¿O realmente existía ese manantial milagroso, oculto en algún rincón de las vastas tierras que habíamos explorado? Comencé a comprender que quizás la fuente que buscaba no era la que imaginaba. España misma se había rejuvenecido con el descubrimiento del Nuevo Mundo. Nuestro viejo reino, tras siglos de lucha contra los moros, había encontrado un nuevo propósito, una nueva juventud en estas tierras vírgenes donde todo estaba por hacer. Y yo, un simple hidalgo de Castilla, había tenido el privilegio de ser parte de esta renovación. Había navegado por mares desconocidos, plantado la cruz y el pendón de Castilla en tierras que ningún europeo había pisado antes, había visto maravillas que ni siquiera los antiguos romanos llegaron a imaginar. ¿No era eso una forma de inmortalidad? ¿No viviría mi nombre en los mapas y en las crónicas mucho después de que mi cuerpo volviera al polvo? Regresamos a Cuba en octubre de 1513. Mi herida, aunque tratada con los mejores remedios disponibles, nunca sanó completamente. Pasé los años siguientes entre recuperaciones parciales y recaídas, organizando una segunda expedición que partió en 1521 con la intención de establecer una colonia permanente en la Florida. Pero no era el destino que Dios me tenía reservado. Durante esa segunda expedición, otro enfrentamiento con los nativos me dejó gravemente herido. Regresamos a Cuba, donde finalmente encontré mi descanso eterno en julio de 1521, a la edad de 61 años. No encontré la fuente de la juventud, es cierto, pero encontré algo quizás más valioso. Un nuevo mundo para España, una tierra que aún hoy, siglos después, lleva el nombre que le di.
La Florida, mi Pascua Florida, florece como testimonio de que una vez estuve allí, de que una vez soñé con lo imposible. Y quién sabe, quizás algún día, alguien encuentre ese manantial milagroso que tanto busqué. Quizás esté oculto en algún rincón de esos vastos territorios que apenas pudimos explorar. O quizás la verdadera fuente de la juventud sea precisamente eso: explorar, descubrir, no dejar nunca de soñar y de buscar lo que nos dicen que es imposible.